Hola, mi nombre es Antonio Galván y este es mi proyecto del primer parcial de inteligencia artificial para videojuegos. Y bueno, en este caso lo que he realizado es un pequeño videojuego en el que tenemos un personaje principal, el cual nosotros controlamos, y es perseguido por un enemigo. Este enemigo nos va a seguir y va a estar enviando proyectiles en un cierto intervalo de tiempo hacia nuestro jugador. Nosotros, como personaje, podremos esquivar estos proyectiles por medio de las paredes que tenemos acá. Entonces, así es como vamos a evitar que los proyectiles nos peguen y perdamos el juego. Entonces lo voy a ejecutar para ver cómo funciona. Y bueno, aquí ya estoy controlando al personaje y comienzo a esquivar los proyectiles. Aquí sigo esquivándolos. Vemos que cuando pues chocan con las paredes esos proyectiles, pues estos se destruyen automáticamente. Entonces, conforme vamos avanzando un poco más en el juego, pues se va volviendo más difícil porque vamos a empezar a tener plataformas o paredes un poco más pequeñas. Entonces, aquí logré esquivar estos. Como podemos notar, hay una velocidad mucho mayor en los proyectiles que en el jugador. Entonces, debemos de ser bastante habilidosos para esquivar los proyectiles. Y así acabamos. Y bueno, básicamente ese sería el propósito del juego. Respecto al código, he realizado varios archivos de scripts en el que primero pues tenemos la persecución. Bueno, primero tenemos el control de cámara, ¿no? En el que pues aquí vemos cómo podemos seguir con la posición, pues vamos siguiendo al jugador. Entonces eso es algo importante para pues todo el tema de la persecución con cámara del jugador. Luego tenemos la persecución del enemigo. El enemigo va a correr hacia nosotros. Tenemos esta velocidad por defecto. Tenemos nuestro objetivo que vamos a fijar. En este caso, nuestro jugador es el objetivo. Y pues bueno, ya sabemos que aquí hacemos el tema de ver hacia pues nuestro objetivo, ¿no? En este caso, nosotros, ¿no? Entonces va a girar el enemigo en ese ángulo y después pues va a avanzar hacia ese ángulo. Luego tenemos a los proyectiles, que este script también se le añadió pues al enemigo. Y en este caso lo que hace es que aquí tenemos un método que es generateCube, que los cubes son básicamente los proyectiles. Entonces tenemos un parámetro que indica qué script utilizar. En un momento vamos a ver eso, pero bueno, aquí básicamente lo que hacemos es generar un cubo. Le asignamos un tamaño. Le ponemos un box collider para que pues, se pueda destruir cuando choque contra las paredes. Le ponemos un rigid body por lo mismo. Controlamos aquí con el freeze position X y también en Y para que no se mueva de una forma extraña por lo mismo del rigid body. Entonces aquí estamos controlando precisamente eso. De hecho, estos parámetros pues vendrían a ser los que tenemos por acá. Serían estos parámetros de acá. Entonces así los estamos controlando. Y bueno, por ejemplo, aquí después tenemos que al cubo le añadimos el script de colisión. El script de colisión también lo generé yo. Y básicamente lo que hace es que aquí tiene un método que detecta la colisión. Y si pues hay una colisión, pues destruye el game object, ¿no? Ese es básicamente el script de colisión. Entonces nosotros tenemos aquí que lo añadimos a cada cubo que vamos generando. Y también si el script es el número 1 que pasamos como un parámetro, entonces vamos a realizar este código. Y lo primero que hacemos pues es básicamente fijar la aparición, el punto de aparición del proyectil. En este caso, si vemos que tiene el script 1, entonces el proyectil se va a generar a la derecha del enemigo, porque si lo genero dentro de él, pues va a detectar una colisión y el objeto se va a destruir, el cubo. Entonces para evitar eso, pues vamos a hacer que el objeto se genere como por acá, ¿no? Entonces básicamente para eso funciona. Y luego agregamos el script de persecución P, que vendría a ser este de acá. Y si es izquierdo, pues lo agregamos a la izquierda, o sea, aquí lo aparecemos. Y pues agregamos el script de persecución I, ¿no? Entonces vamos a ver esos scripts. Y en el de persecución P, pues básicamente tenemos algo curioso, que es que, bueno, para empezar la velocidad es mucho más alta que pues los jugadores, bueno, el jugador y el enemigo, ¿no? Porque precisamente al ser proyectiles pues deben ser más rápidos.
Y en segundo lugar, pues aquí integré un pequeño contador en el que tenemos a i, que es igual a 0, y pues con cada iteración pues vemos que voy aumentando el valor de i. Entonces después de cierto tiempo pues va a pasar una acción, ¿no? Pero bueno, antes de eso, lo primero que vamos a revisar es que si no han pasado pues las 200 iteraciones, y tampoco han pasado las 140, entonces lo que vamos a hacer es que simplemente, recordemos que este es el persecución P, el de la derecha. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es que el proyectil se vaya hacia la derecha. Hacemos que haga ese movimiento. Después, cuando llegamos a los 140 segundos, entonces ahí es cuando ya, bueno, 140 iteraciones, es cuando ya vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a rotar lo que es el proyectil para que se vea natural el movimiento de cuando llega el jugador. De hecho, lo voy a poner para que se vea el movimiento del que estoy hablando. Y vemos que hay un movimiento aquí, ¿no? Como que se va para acá y regresa. Entonces, vamos a verlo otra vez. Y bueno, básicamente aquí lo que hace es que tenemos pues a el valor de 60, que es con el que tenemos el ángulo de por sí, pero le vamos a restar i menos 140 porque pues 140 son los segundos que ya pasaron acá. Entonces es para que se vea natural el movimiento. Si yo le resto directamente i, el movimiento va a ser muy brusco e incluso va a dar una vuelta. Entonces, para evitar eso y que el movimiento se vea así, pues entonces lo hago de esta forma para pues ir restando 60 menos 1, 60 menos 2 y así sucesivamente, pues hasta llegar a el 200, ¿no? Por eso lo hice intencionalmente así, de 140 a 200 pues hay 60 iteraciones, entonces pues básicamente por esa razón le puse este código acá. Y pues bueno, básicamente cuando ya pasas los 200 iteraciones, pues ya es cuando ya tiene que ver hacia el jugador. Aquí he cambiado un poquito esto porque como es un script dinámico que yo agrego durante la ejecución, no le puedo definir, bueno, al menos no encontré la forma de definir un transform aquí object y asignarle el objeto, sino que directamente preferí pues ponerlo aquí, ¿no? Identificar el game object, que es jugador, en este caso aquí está. Y pues con este lo identifico y a ese es el que voy a seguir. Y bueno, después de eso pues ya avanzamos hacia él, ¿no? Y básicamente así funciona el script de persecución. Y pues también tengo el de persecución izquierda, que es básicamente lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Aquí he puesto una pequeña variación para que se vea más natural el movimiento y más no se vea tan artificial, ¿no? Entonces ese es el tema. Y bueno, pues básicamente así es como funciona. Lo podemos ver una vez más. Y pues si dirigimos nuestra atención a cómo se generan los proyectiles, vemos esa animación de la que hablaba, en la que los proyectiles pues de hecho cumplen una función de que abarcan más espacio al salir en uno en cada lado, ¿no? Y también el jugador, si nosotros chocamos con una pared, de hecho lo voy a hacer, pues también perdemos, ¿no? Entonces así chocamos. Y básicamente eso sería todo.